Dios les bendiga a todos en esta nueva oportunidad. Damos gracias al Señor por la bendición que nos concede de podernos enlazar un miércoles más para honra y gloria al Todopoderoso. Agradecerle al Señor porque nos ha ayudado hasta este momento y siempre, a cada día, a cada instante, en cada dificultad vemos la mano del Señor obrando a nuestro favor. Y eso es motivo de agradecimiento. El podernos conectar también es una misericordia del Señor, porque cada uno de nosotros ha venido a este ministerio y nos da la oportunidad de conectarnos. Es propósito del Todopoderoso. Y para honra y gloria del Señor, pues vamos a desempeñar una vez más este privilegio, deseando de todo corazón lo que pedimos delante del Todopoderoso, que Él nos hable conforme Él desea hablar a cada uno de nuestros corazones, a nuestras mentes. Y aunque la palabra es general, pero siempre Dios toca nuestros corazones, a veces en una palabra, a través de su misma palabra, a través de lo que entendemos de la palabra que hemos leído, lo que Él pone para que podamos escuchar, todo lo hace el Señor. Así que Dios bendiga también a cada uno de los que ha participado durante el día el privilegio, y es una bendición poder formar parte también de los privilegios que se desempeñan en este ministerio. Y vamos a ver ese nuevo tema para la honra y gloria del Señor, que Dios le puso fecha. Y Dios le puso fecha ¿a qué? A cuántas cosas, ¿verdad? Nosotros andamos ahí poniéndole fecha a todas las cosas. Y todas las cosas suceden en la fecha que Dios ha establecido. Y sin irnos tan lejos, antes de comenzar a leer su palabra y adentrarnos en el tema, pongámonos a pensar en qué momento venimos nosotros a este ministerio. ¿Cuántos años lleva el ministerio de haberse formado? ¿Quiénes estuvieron? ¿Quiénes ya no están? Y de cuando se volvió a incorporar, ¿quiénes están hasta este momento? ¿Y cree usted que usted y yo pusimos ahí un día específico, la manera como Dios iba a traernos, o en qué enlace iba a ser? Yo creo que no, ¿verdad? ¿Quién le puso fecha a eso? Dios. Dios eligió el día, la hora para ese enlace, eligió el año, eligió la manera. Y no estaba en nuestros planes, pero sí en el de Dios. Y ese ejemplo tan claro nos enseña a todos nosotros que es que Dios le ha puesto fecha a todo lo que nos sucede. Y cuando hablamos de que Dios le puso fecha, no le estoy hablando solo de las victorias, ¿verdad? Ni solamente de aquellas lágrimas de gozo, no, también aquellos momentos difíciles, aquellas pruebas, aquellos procesos, todas esas cosas, aquellas dificultades, Dios le puso fecha también. Porque muchas veces nos gusta escuchar sobre lo que viene en bendición y todo eso, pero escuchamos un día en la mañana a través de los temas y la palabra que nos trae Manuel. Han pedido para zarandearnos. Y también para eso hay una fecha. Medita en la vida de Job. En él no sucedió más de lo que Dios permitió, pero también hubo una fecha para eso. Nuestra propia vida, el lugar donde nacimos, nuestros padres, todo Dios lo ha establecido y Dios le ha puesto una fecha. Y a medida que vayamos leyendo su palabra y vayamos meditando sobre esto, de que Dios le ha puesto fecha, vamos a ir entendiendo que por qué nosotros afanarnos, por qué inquietarnos. Yo creo que todos tenemos claro que hay cosas que Dios las hace exclusivamente, le pertenecen a Él, y otras pues nos corresponden a nosotros.
pero que nosotros tenemos que identificar qué cosas son las que nos corresponden a nosotros y cuáles a Dios. A veces se espera que Dios lo va a hacer todo, pero Dios quiere ver qué vamos a hacer nosotros. Y también es un error pensar que todo depende de nosotros en cómo trabajemos. Cuando le hablo trabajemos no me refiero laboralmente simplemente. Me refiero a trabajar en esos hábitos, trabajar en mejorar, trabajar en obtener propósito, meta. Trabajar es decir, ponerle esmero a cualquier cosa que usted y yo queramos alcanzar. Y como hijos de Dios tenemos que poner todo en manos de Dios, entender qué es lo que Dios va a guiar y le pertenece exclusivamente a Él y qué nos corresponde a nosotros. Y vamos a leer un pasaje bastante conocido sobre cuando hablamos del tiempo, de fechas, de todo lo que el Señor hace. Y vamos a leer Eclesiastés 3, 1 hasta su versículo 15. Eclesiastés 3:1, y lo vamos a leer honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice de la siguiente manera: todo tiene su tiempo. Cuando la misma palabra nos dice que todo tiene su tiempo, entendemos que es un tiempo establecido por el Creador, porque por Él es que existe todo, inclusive el mismo tiempo. Nosotros, si bien es cierto, en la vida que Él nos ha prestado, somos administradores de lo que hacemos, pero el tiempo le pertenece a Él. Y cuando dice que todo tiene su tiempo, nos está hablando al tiempo que Dios ha establecido, no al tiempo que usted y yo determinamos como una agenda para hacer cosas. Tener una agenda y tiempo, eso no es malo. Ya lo hemos hablado en otros temas, es de mucha importancia porque la desorganización es un problema y es una irresponsabilidad también. Pero estamos hablando de tiempo de ver las cosas en nuestras vidas, no estamos hablando de una rutina diaria. Y dice que todo lo que se quiere debajo del cielo, aquí nos reafirma lo primero, tiene su hora. Y todo lo que se quiere debajo del cielo. Vea qué interesante. Usted y yo anhelamos cosas acá en la tierra, pero también las celestiales. Pero hasta esas cosas que no son eternas, que no son en el cielo, aquellas que están debajo del cielo, ¿cuáles son esas? Las que nosotros anhelamos acá en la tierra. Las que Dios cumple en nuestra vida. Esas tienen su hora. Tienen su hora. Dios ve más allá de lo que usted y yo imaginamos. Dios ya sabe lo que va a pasar. Dios prepara cada elemento también para que se cumpla lo que Él ha dicho. Piense por un momento. Jonás se le mandó a predicar, a hablar del Señor, que se arrepintieran, ¿verdad? Porque el Señor tenía un plan para ese lugar, para Nínive. ¿Qué hizo Jonás? Se fue para otro lado. Pero Dios ya tenía un tiempo determinado para eso, para que fuera Jonás a pregonar el mensaje que el Señor le había dicho. Pero aquí, más que meditar en el tiempo que Dios estableció, quiero que meditemos en todo lo que Dios usó a causa de la desobediencia de Jonás. Dios, pensemos en qué momento cuando nació aquel gran pez. Hay una gran discusión si era ballena o era pez, pero la Biblia dice un gran pez. Imagínense cuando ese pez ya estaba en el propósito de Dios que iban a hacer. Y Dios ya sabía que Jonás se iba a mostrar rebelde. Sí iba a irlo a hacer, pero sí iba a ir huyendo. Entonces Dios ya sabía que iba a usar un pez
Entonces Dios determinó en qué momento iba a nacer ese pez. ¿Me explico? Cuando Dios también sabía que Jonás, aún con todo, que iba a pasar lo del pez y que después iba a ser vomitado en el lugar donde tenía que ir a predicar, también él sabía lo que Jonás se iba a molestar por lo del clima y todo eso. Y Dios también ya tenía establecida la fecha en que iba a nacer esa planta para hacerle sombra. Y también hasta tenía establecido ese gusano que se iba a comer esa planta. Jonás lo sabía cuando Dios le dijo, ve y predica, ve y lleva el mensaje. Jonás no lo sabía, pero Dios ya sabía qué pez iba a usar. Él sí sabía en qué momento nació ese pez para que estuviera el tamaño necesario para lo de Jonás. Y Dios también ya tenía la hora y el momento cuando él iba a permitir que naciera esa planta. Y hasta ese mismo gusano que se la comió, Dios también ya determinó qué gusano iba a ser y a qué hora iba a ser. Con todo esto, analicemos. Repito, Jonás no lo sabía. ¿Cuántas veces usted y yo, y siempre, no cuántas veces, sino que siempre, nosotros tenemos las promesas de Dios, pero usted y yo sabemos qué nos va a pasar durante toda la semana? ¿Qué viene? No lo sabemos, pero Dios sí lo sabe. Dios sí lo sabe. Él sabe hasta esas equivocaciones que van a haber. Por eso es importante que todos los días nos encomendemos a Él para que Él nos ayude a ser obedientes, a encaminarnos como Él quiere. Y sin extendernos en ejemplos, pensemos en Pedro. Cuando le dijo al maestro, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Jesús le dijo eso a Pedro. Y Pedro se negó, dijo que no iba a ser así. Y había el minuto exacto que ese gallo iba a cantar después de que Pedro le negara. ¿Quién ordenó que sucediera todo esto? Y tenía la hora. Dios. Así, tan pequeño, un gallo. No era gallo desde un principio, fue pollito, ¿verdad? Fue un huevito, luego un pollito. Pero Dios ya estableció cuando iba a ser adulto, iba a ser gallo y que iba a cantar. ¿Me explico? Entonces, desde los pequeños detalles hasta las grandes cosas, Dios tiene una hora y las elige también quiénes y qué elementos y qué manera Él las va a usar. Entonces, dice que todo lo que se quiere bajo el cielo tiene su hora. Nos hemos desviado un poco a ejemplos, aunque aquí está hablando de que lo que se quiere debajo del cielo. Volviendo a lo que nos dice la palabra, es entender de que lo que usted y yo queremos va a suceder en el tiempo que Dios quiere, si así es su voluntad. No nos podemos andar afanando ni preocupando por qué no ha sucedido. Hay cosas que van a llegar, hay cosas que no van a llegar, porque Dios sabe y escudriña los corazones. Dios sabe lo que a usted y a mí nos va a pasar si Él nos permite llegar eso. Quizás Él tiene un tiempo determinado para hacerlo llegar porque nos está preparando, pero posiblemente también puede hacer que eso no va a estar en la voluntad de Dios, ni en ese tiempo, ni a futuro. Es decir, que las cosas que suceden en nuestra vida son las que Dios permite y deben ser las que Dios permita. Porque cuando se manipulan las cosas a través de nuestra conducta y nuestras acciones, traen consecuencias por no ir encaminadas como Dios quiere. Y se desvían del propósito de Dios. El 2 dice que hay tiempo de nacer y tiempo de morir. Dice que de antes de la fundación del mundo, ya estamos nosotros en sus planes. Pero ¿quién estableció el día, la hora, el año para que usted y yo naciéramos? Él. Esto es tan seguro. Fue Él. Cada vida es un milagro de Dios. Y a mí me quedó tan claro esto con la vida de Ezequielito. Yo nunca olvido cuando después de casarnos, como la sociedad es bien especial, ¿verdad? Uno recién se va casando y la pregunta es ¿para cuándo los hijos? Y a veces ni años lleva uno y ya están preguntando eso. No son todos, ¿verdad?
Y yo recuerdo que ya cuando teníamos como 3, 4 meses de casado, alguien por ahí me dijo, porque esa persona había escuchado de que yo había contado y había testificado, y yo lo hacía por fe, de que a mí me habían dicho que yo no podía tener hijos y que Dios me había dado promesa. Y yo testifiqué en un altar diciéndole que yo a quien le creía era a Dios y que Dios lo iba a hacer cuando Él quisiera. No era cuando yo quisiera, no, es cuando Él quisiera. Y esa persona me preguntó, y usted me dijo, no se preocupa, me dijo, porque usted tiene un diagnóstico encima. Y yo me sonreí. Y le dije yo, la verdad que no. Sí es cierto, está un diagnóstico encima, pero también tengo una promesa de Dios que es más grande que el diagnóstico aún de todos los médicos que me dijeron lo mismo. Y yo le dije, va a suceder en el tiempo que Dios quiera. Yo no estoy desesperada, yo estoy fortalecida y acobijada en la promesa que Dios me ha dado. Él sabe cuándo lo va a hacer, si lo va a hacer pronto, si lo va a hacer después, yo no lo sé, pero lo va a hacer. Yo a Él le creo. Y si Él nos dio una promesa, la va a hacer. ¿Cuándo? Ese es el punto, que no sabemos cuándo. Pero tenemos que confiar en que se va a cumplir. Y solo se me quedó viendo. Y pues bueno, hermanos, el Señor dio victoria. Llegó ese positivo. La única vez que me hice examen, llegó el positivo. Pero a lo que le quiero llegar, que a mí me tocaron los últimos meses de embarazo en plena pandemia de COVID. ¿Quién no se preocupaba por ese entonces? Y ahí le quiero testificar que yo no sé, pero eso lo hizo Dios. A todos no me dejan mentir que se movió una incertidumbre en esa situación. Todo era nuevo para nosotros, una pandemia. Pues. Imagínense yo en estado de embarazo. Y Dios siempre me dio paz. Siempre me dio paz. Siempre estuve tranquila. Y la honra y la gloria es para el Señor. No nos dio la enfermedad esa. Y en la semana más crítica, que solamente lo dejaban salir a uno por el número de DUI, me tocó dar a luz. Yo no olvido las palabras de mi madre que me dijo, Dios te va a guardar, me dijo. Y yo le dije, sí, yo lo sé, mamá, estoy tranquila, no se preocupe que yo estoy tranquila. Pero quizás ella, porque por cualquier cosa me lo dijo. Y me dijo, porque no cabe duda de esto, me dijo que ese niño llegó cuando Dios quiso. Dios ya sabía que a mí me iba a tocar pasar en plena pandemia eso. Y salimos bien, pues después vinieron los controles y todo, y seguíamos con la emergencia nacional. El punto es que cuando él nació, hasta unas cosas que teníamos que comprar, no dejaban entrar a mi esposo a la farmacia porque como no le tocaba según el número de DUI, y mi esposo tuvo que mostrar la hojita que le dan a uno donde hay evidencia que llevamos un recién nacido, y así fue que lo dejaron entrar a comprar. Pero vea, a todo esto, ¿quién estableció la fecha para que tuviera ese positivo y para que naciera ese quelito? Dios. Yo no la planifiqué. Yo solo dije, Dios lo hará cuando Él quiera. Así lo dije, así lo cumplió el Señor. Y así Él lo hizo. Y yo le estoy testificando de ese quelito, pero cada uno de ustedes y mi persona misma llegamos a hacer ese positivo en nuestras madres cuando Dios quiso. Entonces hay tiempo de nacer. Y ya nosotros ahí en la partida de nacimiento ya tenemos el día, la hora y donde nacimos. Pero hay algo interesante. Y es que una vez nacimos, ese tiempo comenzó a correr para nosotros. ¿Y qué hacer de nuestra vida? Eso es esencial. Porque tenemos fecha de haber nacido, pero Dios también ya estableció una fecha para morir. Algo que no nos gusta mencionar mucho. Pero usted y yo no la conocemos esa fecha. Aún así, diagnósticos médicos pueden haber encima que no son nada alentadores muchas veces. Y los médicos son pero tan especiales que hasta le ponen fecha, no pasa de tantos días, no pasa de tantos meses. Pero ¿quién cree usted que determina hasta dónde llega nuestra vida? Es el Señor. Si la misma palabra dice que hay tiempo de nacer y tiempo de morir, entonces no va a suceder como diga el médico.
Va a suceder como Dios quiera, si ese no es el día. No es el día, aunque estén todos los diagnósticos encima, la enfermedad encima, los problemas encima, pero no va a suceder porque no es esa la fecha. Es la fecha que Dios determina. También dice que hay tiempo para plantar y tiempo para arrancar lo plantado. Es decir, tiempo como para sembrar y sacar fruto. Tenemos que entender esto. A veces estamos cultivando muchas cosas en nuestra vida. Y a veces queremos ya sacar frutos y no hemos ni comenzado a sembrar. No hemos ni comenzado a plantar. Si bien es cierto, todo tiene fecha, todo tiene hora. Pero hay que ver qué estamos haciendo usted y yo. A esto me refería cuando le hablo de que hay cosas que también uno tiene que accionar. ¿Se acuerdan de aquel tema? Que no solo es orar, también hay que tener iniciativa, hay que hacer algo. Está bueno orar, pero también hay que hacer algo. Es lo mismo. Excelente, de que tenemos una idea de que queremos hacer algo, venir delante del Señor y ponerlo en manos de Él. Para tener esa aprobación de Él si es su voluntad o no. Y después hay que trabajar, hay que luchar por lo que se quiere. No es posible querer arrancar lo plantado, sacar un fruto, si no se ha sembrado nada. El reino de los cielos dice que es de valientes, pero también de gente forzada. Y esto no crea que solamente es para las cosas terrenales. No, sobre todo para las espirituales. Si queremos ver cosas más allá de lo sobrenatural, aquello que no es natural, sino que aquello que trasciende, así hay que forzarse, así hay que buscar. Según el anhelo, así hay que hacer. Porque esto se complementa en nuestra acción y en lo que Dios hará. Y ahí tiene una hora, tiene una fecha. Dice también que hay tiempo de matar, tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar. También dice que hay tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de endechar, tiempo de bailar. Si se fijan, este versículo 5, en el 4, habla de manifestaciones como de sentimientos así bien a la inversa, ¿verdad? Dice que hay tiempo de llorar, pero también hay tiempo de reír. Es decir, que si nos tocó llorar, está bueno, hay que llorar, pero también hay que levantarse después y hay que reír. Con esto la palabra también nos enseña que no podemos estar en una misma situación siempre. Hay que levantarse. Si uno se cae, tiene que levantarse. Si uno se equivocó, hay que reconocer, pedir perdón y levantarse. Hay días que duele, hay días que se llora, pero también hay días donde se entiende que Dios tiene el control de todo y se ríe y llega la victoria. A través de este texto la palabra nos enseña que nada es eterno. Lo único que es eterno es esa vida que esperamos después de que el Señor nos lleve a su presencia. Pero en esta tierra nada es eterno. Nada es eterno. Y yo sé que hay días que se sienten eternos por lo que pasamos, pero no son eternos. Pasan. Pasan. Y cambia todo. Fíjense cuando se forma una tormenta. Aquello oscuro, oscuro como se ve. Que se ve abrumante. Y cuando está la lluvia, pero sí o no que después que pasa la lluvia se despeja todo. Entonces muchas veces nosotros cuando se está formando la tormenta en esa oscuridad o dentro de la misma lluvia, sentimos que aquello es eterno, pero no es eterno. Va a llegar el momento que va a terminar y se va a despejar ese cielo. Dice el 5, tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar,
Dice el 6 también, tiempo de buscar y tiempo de perder. Tiempo de guardar y tiempo de desechar. Mire, qué interesante es ahí, tiempo de buscar y tiempo de perder. Hasta en esto, tenemos que entender que muchas veces nosotros decimos perdí. Y siendo un hijo de Dios, yo no pensé que iba a perder esto. Hasta para eso hay tiempo para perder. Pero es que a nuestros ojos es perder, pero para Dios es ganar. Porque a veces esas cosas que se van de nuestra vida para nosotros significa perder, pero para el Señor significa ganar en nosotros. Hay que entender qué es lo que ve Dios y qué es lo que usted y yo vemos. Dice también que hay tiempo de guardar y tiempo de desechar. El 7, tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar. Nos habla de tantas acciones en este pasaje bíblico, de lo que para todo hay tiempo. Dice el 8 que hay tiempo de amar, tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. Si se fija, a la misma vez que nos habla de acciones, también nos habla de cosas manifestadas de una manera y el otro a la inversa, ¿verdad? Lo contrario de lo primero. Pero que en todas nos viene reafirmando su palabra, que de todas esas cosas, de todos esos acontecimientos, aunque sean contrarios uno al otro, tiene tiempo que ha establecido Dios. Dice el 9, ¿qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Interesante esa pregunta. ¿Qué provecho tiene el que trabaja de aquello que se afana? Y así es la vida misma nuestra. ¿Qué provecho tiene, hermana y hermano, que usted y yo nos afanemos en lo que de Dios depende la hora y el día? ¿De qué nos aprovecha a nosotros afanarnos? Y cuando le digo afanarnos, estoy hablando en todo. Y hay algunos que nos cuesta eso, porque todo lo queremos para allá. Y está bien ser disciplinado, ser definido en lo que uno quiere. Pero en aquellas cosas que nosotros las podemos hacer y está en lo que nosotros desarrollemos. Pero las que vienen de Dios, ¿para qué afanarnos? ¿Para qué afanarnos si van a estar en el tiempo que Dios ha establecido? Muchas veces queremos cosas que no estamos listos para recibirlas. Que con esas quizás no se va a honrar al Señor como se debe. Y nuestro mayor anhelo debe ser siempre honrar al Señor, obedecerle, agradarle a Él. Y que Él añada a nuestra vida eso que nos direccione en ese sentido. Dice el 10, yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en Él. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. El 12, yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida, y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce del bien de toda su labor. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo, sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. Aquello que fue ya es, y lo que ha de ser ya fue. Y Dios restaura lo que pasó. Ve este último versículo, aquello que fue ya es, y lo que ha de ser fue ya. Y Dios restaura lo que pasó. Y hasta acá llega ese hermoso pasaje bíblico que nos habla de que lo que está todo bajo el cielo tiene su hora. Y pues cuando hablamos de hora tiene su fecha. Y dentro de nuestra vida, hermanos, todo el tiempo estamos esperando algo, estamos anhelando algo. Pero para todo Dios ha establecido un momento en que va a ocurrir. Y va a ocurrir cuando usted y yo estemos listos. Y sea el tiempo en la voluntad de Dios.
Yo sé que hay muchas personas, por ejemplo, y ese ejemplo es el que vamos a ver con los otros pasajes bíblicos, eh, que a veces se pueden cuestionar, Señor, pero ¿para cuándo llega mi victoria? ¿Para cuándo me vas a contestar a mí? ¿Para cuándo, Señor, llega lo mío? Pero va a llegar en el momento que Dios quiere, porque es suyo, porque es mío. No es del hermano ni de la hermana. Para la hermana y el hermano Dios ya estableció también una fecha. Pero para usted y para mí también ya la estableció. Hablamos de los hijos. Los hijos llegan en el tiempo que Dios quiere. Cada vida es un milagro. Leía un día un artículo sobre este tema de la vida. Hablo en el sentido científico que de verdad que uno al leer todo esto y analizarlo, uno medita que es que no existe alguna manera de uno asignar que en la creación de una nueva vida sea una casualidad. Es que exclusivamente es un milagro de Dios. El artículo hablaba sobre que dice que en el caso de las mujeres fértiles, estoy hablando de mujeres que no tienen un diagnóstico de no poder concebir. Dice que con todo y esto, estas mujeres que son fértiles, las probabilidades de que se conciba una vida, aún estando en el momento de la ovulación, y que todo coincida, digamos que muchas cosas se alineen, hablando humanamente, las posibilidades son del 20%, las mujeres en etapa fértil fuerte. O sea, imagínense, el 20% de que suceda. Ajá, y todas las demás que hemos tenido un diagnóstico por ahí de no poderse. Y es que razones existen una diversidad. Dígame usted. ¿Se recuerdan que una vez hablaba de que yo les decía que yo testifico ese Cristo de un milagro? Yo les decía también, yo soy un milagro. Y en ese tema yo les testificaba de que mi mamá, después que nos tuvo a sus 3 hijos, los médicos, ella se enteró hasta después, que los médicos se quedaban sorprendidos cómo era que había tenido 3 hijos, si ella tenía 2 úteros. ¿Y quién cree que puede explicar eso? Ni un médico lo puede explicar. ¿Quién lo hizo? Dios. Entonces, ¿cómo es posible que una mujer que tenía 2 úteros tuviera 3 hijos? Así de milagrosa es nuestra vida. Piense cada uno de ustedes cuando, si un día se da la oportunidad o ya lo ha hecho, hablar con su madre o su padre, todas las circunstancias que se dieron para cuando se formó y cuando nació, incluso cuando crecimos. ¿Y por qué nacimos? Porque así lo quiso Dios. ¿Y cuándo nacimos? Cuando Dios quiso. Entonces, todo lo que queremos tiene fecha. Tiene fecha. Muchas veces el anhelo es emprender en algo. Otro, lo que hablábamos de tener hijos. Otro es, estoy hablando de cosas más humanas, ¿verdad? Están en las cosas espirituales. Anhelar los dones, estar más de lleno con el Señor. Todas esas cosas. Pero también muchas veces hay metas que uno quiere alcanzar. Y uno a veces dice, ¿por qué es que pasan tantas cosas y no se me da? Es que no era el tiempo de Dios. Preparando este tema me puse a recordar de lo que yo he testificado cuando yo estudié en la universidad. Incluso cuando estudié el bachillerato. Yo recuerdo que de que estaba
a inicios en la escuela siempre hubieron retos. Que si yo pienso en ese momento, quizás yo pensaba que ahí me iba a quedar nomás en estudio, ¿verdad? Y me puse a meditar con este tema. Que yo recién saliendo del bachillerato, yo ya quería entrar a la universidad. Y que tenía problemas para sacar el DUI. No se me daba tampoco encontrar un trabajo en medio tiempo. Yo tocaba puerta aquí, yo tocaba allá, yo dejar currículum a un lado, a otro y nada. Medio tiempo no, solo tiempo completo. Y para ver de trabajar y estudiar, pues no me era factible, porque todo el día entonces en qué momento iba a estudiar, va. Y al inicio, pues de toda carrera, si bien es cierto, hay carreras que ya en el desarrollo pasan clases en la noche, pero la mayoría iniciando es en el día. Entonces, y me ponía a recordar que pasaron 2 años en los cuales yo no pude estudiar. Y así de repente apareció un docente que a mí ni clases me dio, interesándose en que yo estudiara. Y que hasta cuando me dieron la beca, porque tuve beca completa a la universidad, por las notas, hasta ahí también. Yo me recuerdo que les testifiqué una vez en tiempo de testimonio de que había otro joven que teníamos casi el mismo CUN y que estaba en indecisión y solo había una posibilidad de una beca ya. Y que el docente les dijo, no, pues yo pongo las manos por esta muchacha, yo sé que ella va a responder, denle la oportunidad a ella. Y yo meditar que Dios usó a ese docente para que diera buena referencia de mí y que esa posibilidad de solo esa beca entre 2 jóvenes que queríamos pues estudiar me la concediera a mí, fue Dios. Y sin decirles todas las luchas que pasé en la universidad, ¿verdad? Porque no es color de rosa tampoco estudiar. A uno le pasa de todo. De los peligros también que Dios me guardó cuando ya hacía las prácticas de la misma carrera. Pero lo que les quiero decir que yo, mi anhelo era que yo saliendo del bachillerato ya quería estudiar. Y no, pues, Dios, 2 años había establecido ya. Y yo en mi angustia ahí, pues que cuando, y yo pensé que hasta ni ese año tampoco, cuando ya vi que comenzaron a estudiar los de nuevo ingreso, y a mí no me llamaban. Recuerdo que en una noche yo estaba llorando, sí estaba llorando. Yo había frustrado lo que yo quería. Y yo había orado al Señor, pero yo siempre estaba ahí. Yo estaba siempre ahí sirviéndole al Señor, tenía varios cargos en la iglesia, me recuerdo en ese entonces. Pero tampoco no cuestioné a Dios, sino que yo lloraba y yo decía, no se me va a dar. Y un vecino llegó por ahí que no era cristiano, me dice, ¿por qué estás llorando? Y le digo, yo le expliqué. Me dijo, yo no sé por qué la vida es tan injusta que a unos Dios les permite, a otros no. Y le digo yo, no es que sea injusta. No, me dices que algunos tienen facilidades y no quieren estudiar. Y otros quieren estudiar como tu caso y no tienen la posibilidad. Entonces, pero quiero decirles que esos 2 años, pues, después de todo eso, pues al final, un día jueves, llamaron a mi mamá. Yo no me lo podía creer, yo lloré de alegría. Y para honra y gloria del Señor, pues me tardé el tiempo que me iba a tardar. Él me ayudó. Hubieron momentos donde para mí era difícil porque tenía que mantener un CUN por la beca. Y después Dios abrió otros medios también. Pude tener beca a la alcaldía. Y también estuvo un tío que me estuvo ayudando bastante para yo poder salir con todo. Lo que les quiero decir que Dios ya tenía una fecha para todo. Tenía una fecha para que a mí me saliera la beca. Y hasta esa beca la alcaldía también fue mi pastor que abogó bastante, pero yo sé que no fue el pastor, fue Dios a través de ese pastor. Y ahí estaba ese pastor todos los años diciendo siempre ahí, porque ahí era cada año que se renovaba la beca. Y ese tío que en años yo no había visto, también Dios determinó la fecha en que iba a llegar a la casa y me iba a decir, hija, ¿querés el apoyo? Me dijo, en lo que estás estudiando. Y yo sé que fue la mano de Dios ahí obrando. Entonces quiero decirles que para todo pues Dios tiene una fecha. Y yo meditaba en eso, que no es cuando usted y yo queremos. Y las intenciones muchas veces y lo que queremos puede ser positivo, pero no está en el tiempo que Dios ya estableció.
Entonces, hermana y hermano, decirle con todo esto que todas las cosas que usted y yo anhelamos con nuestro corazón, si están en la voluntad de Dios, va a llegar esa sanidad, va a llegar esa victoria, va a llegar esa respuesta. Muchos estamos orando por salvación en familiares. Llega en el momento que Dios quiere. Si no, vea cómo le he testificado yo de mi papá. 20 años, hermanos, alejado del Señor. 20 años. Y llegó cuando Él quiso, o sea, Dios lo hizo. Y así estamos pidiendo por tantas cosas. En nuestro enfoque, ¿sabe qué debe ser? No en cuándo va a llegar, sino en agradar a Dios en todo momento. Porque el tener agradado a Dios, eso pone gracia de Él hacia nosotros, el favor de Él hacia nosotros. Y Él muchas veces añade cosas que hasta no están en nuestros anhelos, no están en nuestras intenciones, pero Dios las añade porque Él escudriña la mente y el corazón. ¿Qué nos enseña esto? Que usted y yo no tenemos que vivir afanados, frustrados, no. Al contrario, agradecidos porque todas las cosas que vienen son de parte del Señor. Y las que Dios ha añadido también son de parte de Él que han venido. ¿Por qué? Porque lo importante es que Dios sabe cómo lleva todo lo que viene añadiendo en nosotros. Entonces yo sé que hay muchas peticiones en secreto, que solo Dios y usted y yo quizás las conocemos. Pues si son en secreto no las sabe nadie más. Pero Dios lo hará. Dios lo hará en el tiempo de Él. Y mientras eso sucede, la mano de Dios se glorifica a nuestro favor. Y hay cosas que uno no las entiende porque suceden hasta en el momento que pues es Dios que lo permite. Preparando este tema, hoy mismo, yo le testifico que hay temas que el Señor me los da con bastante tiempo, otros no, el Señor me hace esperar. Pero de algo yo estoy confiada siempre, es que el Señor siempre nos trae algo. Lo que yo le hablo aquí, hermana y hermano, no crea que es porque me lo saqué de la manga, en la camisa, no. Lo pone el Señor. Si el Señor no estuviera aquí, yo no estuviera hablando nada. Pero quiero decirle que elaborando este tema, estaba en la preparación y yo en mi niñez y mi adolescencia sufrí de acoso. Y yo cuando testifico de esto no lo testifico como una víctima, sino como una sobreviviente de todas las cosas, porque no solo eso pasé, ¿verdad? Y pues gracias a Dios ya estaba saliendo de la adolescencia cuando en oraciones yo le decía al Señor que yo quería sanar eso. No tanto por repudio hacia quien me lastimó, sino por situaciones de que eso crea un trauma en uno. Crea muchas cosas. Y para honra y gloria del Señor, Él lo sanó en mí. Y años después, una de las personas que me acosó en mi adolescencia, me pidió perdón. Y yo le dije que estaba perdonado. Pero lo que yo le quiero decir ahorita mismo es que yo elaborando este tema, antes de que esa persona a mí me pidiera perdón, yo ya había sanado, no por mí, sino que Dios lo hizo. Pero hermano, yo en ese momento no le dije, sí le dije, no te preocupes, ya estuvo, ya pasó. Pero no le dije, yo te he perdonado, no le dije, pero yo ya le había perdonado. Y quiero decirle que hoy mismo, hace un par de horas, el Señor me inquietó tanto, yo no le puedo explicar, a escribirle a esa persona. Y me quedé yo, Señor, pero esto es tuyo. Y pasó, yo me puse a hacer otras cosas después que había elaborado lo que iba a compartir. Y no me dejaba tranquilo aquello. Entonces le escribí, no tenía su número, le escribí por Messenger porque sí lo tengo en Facebook. Y yo le escribí, le dije que esperaba que estuviera bien y que
quería decirle algo que el Señor me había inquietado. Y yo le dije, sé todo lo que pasó, tú lo sabes, me pediste perdón, pero quiero decirte que el Señor me ha inquietado en este momento a que yo antes que me pidieras perdón, yo ya había sanado eso. Pero yo no le puedo explicar porque el Señor ahora me hace hacerle ver que yo había perdonado eso. O sea, le estoy hablando de muchísimos años. Y yo dije, de verdad que yo no entiendo esto. Al ratito me contestó, pido disculpas, un gran texto y todo. Yo le dije que yo no lo hacía con el fin de recordar eso, sino que en obediencia al sentir que Dios me ha puesto porque no me dejaba tranquila. Y me dijo él, no tenés idea lo que he sentido con que me hayas dejado saber que has perdonado eso. Y yo nunca lo supe, lo sé años después, por no decirle que más de décadas. Y cuando me dijo eso, yo me quedé, yo dije, de verdad que Dios nunca se equivoca. Yo a todo esto es algo que no lo tengo presente, pero solo cuando a veces lo he testificado y ahora que el Señor me inquietó, pero yo no sé si esa persona que lo hizo, posiblemente situaciones de culpa, qué sé yo, en su momento tal vez se ha sentido mal. Y yo no le puedo explicar, pero ¿por qué Dios permitir, o sea, años que pasaran para que yo le venga y le diga, yo te perdoné hace mucho tiempo, solo que no te lo había dicho? ¿Y qué aprendí de esto? Imagínense, hasta para eso tiene fecha. Porque no crea que lo hice porque se me ocurrió y que yo puse fecha en un calendario. No, el Señor me inquietó. El Señor me inquietó. Y siento que no era tanto para mí, sino para esa persona. Para esa persona. Y sé que nos ha avanzado el tiempo. Vamos a ir resumiendo a través de la palabra, decirles que Dios nos deje evidencia de que todo tiene fecha. Pensemos en Sara y Abraham. Ellos no podían tener hijos. Y vamos a leer algunos versículos del capítulo 15, donde Dios les da promesa. En el 17 les reafirma, pero en el 18 les da fecha. Y escucha lo que dice Génesis 1 al 6. Dice, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me dará siendo así, que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseo Eliezer? Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Escucha lo que dice el 4. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos, cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y él fue contado por justicia. Vemos en este capítulo, en estos versículos, que Dios le da una promesa a Abraham. Piense usted, Dios muchas veces, no solamente a través de una profecía, a través de su palabra, hermana y hermano, a usted y a mí, Dios nos ha dado una promesa. Y muchas veces venimos y se nos olvida aquella promesa. Pero vea qué grande es la misericordia del Señor, que de repente el Señor nos lleva a un pasaje bíblico a leerlo o nos trae una palabra y nos reafirma lo que Él nos prometió diciéndonos, no es todavía, pero te lo voy a dar, solo que en mi tiempo. Y escuchen lo que dice en el versículo 17, que Dios le reafirma lo que ya le había prometido. Del 1 al 6 también dice, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Vea qué bonito esto, y sé perfecto. Por eso le digo, nuestro propósito debe ser siempre agradar a Dios. Lo demás vendrá por añadidura. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré de gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y dijo, hablo con él, diciendo, he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gente. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham,
porque te he puesto por padre de muchedumbre de gente, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Las promesas que Dios le dio a él fue maravillosa. Las promesas, muchas promesas que usted y a mí el Señor nos ha dado son grandes, son poderosas. Y la misericordia de Dios es tan grande que cuando usted y a mí se nos olvida, viene el Señor y nos refresca. Yo te prometí esto, te lo reafirmo. Pero vea qué glorioso cuando Dios ya le pone fecha. Escuche lo que dice el capítulo 18, versículo 9 al 15. Dice, y le dijeron, ¿dónde está Sara tu mujer? Cuando dio la visitación, ¿verdad? Y Abraham. Y él respondió, aquí está en la tienda. Entonces dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Escuche, tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Este versículo en específico, el 11, siempre que lo leo me toca mi corazón, porque aquí nos enseña que Dios no necesita nuestras posibilidades para él obrar. Él no necesita, y no le hablo solo de concebir un hijo, le hablo de cuando no hay recursos y usted y yo esperamos algo en el Señor. Y el Señor es tan grande en misericordia que yo le he dicho muchas veces, Dios se glorifica en lo propio, cuanto más no se va a glorificar en lo que es para su obra. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que Dios no ocupa nada humano para obrar, para hacer el milagro. En Sara ya era bien difícil humanamente, sí, pero no imposible para Dios. Entonces dice en el 12, se rió pues Sara entre sí diciendo, después que envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Y vemos aquí la manifestación de la conducta de Sara en reírse, ¿verdad? En no creer lo que Dios había dicho. Y luego dice el 13, entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, será cierto que dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Usted y yo sabemos cuál es la respuesta, no. Al tiempo señalado, escuche, volveré a ti según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo, no me reí porque tuve miedo. Y él dijo, no es así, sí, sino que te has reído. Aún así que muchas veces haya risa de incredulidad, Dios cumple lo que dice, porque la palabra de Dios es fiel, las promesas de Dios son fieles para nuestra vida. Entonces vemos aquí que Dios da una promesa, la reafirma y le pone fecha. Y si leemos más adelante, ¿qué pasó? Sara concibió. Sara dio a luz un hijo, así como Dios se lo había prometido. Dios cumplirá la promesa en usted y en mí en el tiempo perfecto de su voluntad. Entonces recuerde con todo esto que Dios le puso fecha para cada una de las cosas que sucedan en su vida y para cada una de las cosas que sucedan en mi vida. Y eso es glorioso, eso es maravilloso, porque significa que todas las cosas que suceden en nuestra vida, si caminamos en la voluntad de Dios, vienen de lo alto, son poderosas, vienen de lo divino. Así que a gozarse en el proceso, a gozarse mientras esperamos, porque de que llega la respuesta, llega la victoria, llega lo que usted y yo anhelamos, llega, porque viene de parte del Señor, pero en la fecha que Él ha establecido. Bueno, y Padre Celestial que estás en gloria, en esta hora te damos gracias, Señor, por este tiempo, por lo que has hablado en nuestras vidas. Agradecerte, Señor, por lo que tú has permitido en nuestras vidas que suceda en tu tiempo y lo que tú, Señor, seguirás haciendo, Cordero Santo. Ayúdanos a caminar siempre bajo tu voluntad, agradarte a ti en todo momento, que todo lo que suceda, Señor, en nuestra vida y llegue, siempre sea para honrarte a ti, para glorificar tu nombre, Señor. Que ninguna de esas cosas y aquello que pedimos, Señor, nos va a separar, nos va a hacer cambiar, pues que tú no lo añadas. Pero aquello, Señor, que nos va a acercar a ti, que vamos a recordar siempre que ha sido tu misericordia, tú lo añadas conforme sea tu voluntad. Gracias, Señor, por confortarnos, también por exhortarnos, Señor, y a enseñarnos que depender de ti
y que de lo que tú haces en tu tiempo es perfecto. Gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo. Dios me les bendiga.